J. Lipovetsky, La felicidad paradójica. Primera parte. La sociedad del hiperconsumo. 1. Las tres edades del capitalismo de consumo. De 1880 a fin de la Segunda Guerra Mundial, la Organización Científica del Trabajo busca el beneficio por volumen y la práctica de bajo precio, invención de la mercadotecnia de masas y el consumidor moderno, la marca, el envasado y la publicidad, grandes almacenes. De 1950 a 1980, la economía fordiana se ha vuelto la sociedad de la abundancia, poder adquisitivo discrecional, reducir el tiempo de la vida de las mercancías, una sociedad donde el consumo es de masas. Citando, la seducción reemplaza a la coerción, el hedonismo al deber, el gasto al ahorro, el humor a la solemnidad y la liberación de la represión, el presente a las promesas del futuro. 2. Más allá del standing, el consumo emocional. Fase 3. Desde 1980, el consumo privatizado, el hiperconsumo, es la comercialización desinstitucionalizada, subjetiva y emocional, a fin de encontrar la búsqueda de la felicidad privada. Lo que articula el orden del consumo no es ya la oposición entre la minoría dominante y la masa dominada, ni la oposición entre las distintas capas de las clases, sino el todavía más y el sapeo generalizado, las bulimias exponenciales de cuidados, de comunicación y evasiones renovadas. Lo que ahora sostiene la dinámica consumista es la búsqueda de la felicidad privada. ¿Importa menos el valor estamentario que el valor privado y único del como en casa, posibilitado por un consumo creador? Yo demuestro, al menos parcialmente, que existo como individuo único, por lo que compro, por los objetos que pueblan mi universo personal y familiar, por los signos que combino a mi manera, en una época en la que las tradiciones, la religión y la política producen menos identidad central, el consumo adquiere una nueva y creciente función ontológica. En la búsqueda de las cosas y las diversiones, el Homo consumericus, de manera más o menos consciente, da una respuesta tangible, aunque sea superficial, a la eterna pregunta: ¿quién soy? Los placeres elitistas no se han esfumado, se han reestructurado con la lógica subjetiva del neoindividualismo, creando satisfacciones que son más para uno que para buscar la admiración y la estima del otro. Lo que importa ya no es imponerse, entre comillas, a los demás, sino el propio valor ante los propios ojos. Estar, como dice Veblen, satisfecho a uno mismo. L'Oreal, porque yo lo valgo. Ha habido una ruptura. La aceptación del destino social ha cedido el paso al derecho, al lujo, a lo superfluo, a las marcas de calidad. La atracción que ejercen las marcas más costosas expresa menos la continuidad histórica de las estrategias distintivas que la ruptura representada por la formidable difusión social de las aspiraciones democrático-individualistas a la felicidad material y a vivir bien, por supuesto. Ya no se compran marcas caras en razón de la presión social, sino en función de los momentos y las ganas del placer que se espera de ellas. Y mucho menos para hacer ostentación de riqueza o rango que para aprovechar una relación cuantitativa con las cosas o servicios. Incluso la relación con las marcas está así
ideologizada, desconstitucionalizada y subjetivada. El joven sale de la impersonalidad por una marca apreciada y con ella no quiere dar testimonio de una superioridad social, sino de su participación total e igualitaria en los juegos de la moda, de la juventud y el consumo. A medida que se afirma el principio de la soberanía personal sobre el cuerpo, el individuo confía su mente y su suerte a la acción de sustancias químicas que modifican sus estados psicológicos, entre comillas, desde el exterior, sin análisis ni trabajo subjetivo, ya que solo cuentan la eliminación inmediata de los desarreglos, fatiga, insomnio, ansiedad. La mayor eficacia posible, el deseo de producir estados afectivos, entre comillas, por encargo. La exigencia de soberanía individual se expresa aquí por consumo pasivo de moléculas químicas. Si estos, el cuerpo y el estado de ánimo, reflejan al mismo tiempo cierta impotencia subjetiva para producir estos productos químicos que trabajan por él, sino él. No buscamos ya la solución a nuestros males en nuestros recursos interiores, sino en la acción de tecnologías moleculares que además tienen un efecto adictivo. El individuo, deseoso de dirigir o rectificar a su gusto su interioridad, se transforma en individuo dependiente. 3. Consumo, tiempo y juego. En beneficio de la fase 3, la civilización del objeto ha sido reemplazada por una economía de la experiencia. Vale decir, de la diversión y el espectáculo de juego, el turismo y la distracción. La verdad es que existe un vínculo íntimo estructural entre hiperconsumo y hedonismo. Este vínculo, que es el cambio y la novedad, aparecen como principio generalizado, tanto de la economía material como de la psíquica. En la fase 3, hay que entender el consumo como un proceso de intensificación hedonista del presente por la renovación continua de las cosas. Una estética del movimiento perpetuo y de las sensaciones fugaces dirige las prácticas del hiperconsumidor. Menos premio de consolación o, entre comillas, una negación de la vida, que de una u otra manera es un dopaje mental, una minidosis de aventura. El consumo nos atrae por él mismo, con su capacidad para la novedad y para animarnos un poco como en el juego. El consumo tiende a ser su propia recompensa. El homo consumanis es más hoy como el homo ludens que nunca, ya que el placer de consumir se parece al procurado por el juego. La subjetividad del neoconsumidor se afirma menos de la relación con el objeto en relación consigo mismo. Hay que interpretar el apetito consumista como una forma ciertamente trivial, algo banal, pero más o menos eficaz, de exorcizar la fosilación de lo cotidiano, de escapar de la perpetuación de lo mismo mediante la búsqueda de pequeñas novedades vividas. El modelo del consumidor no es el individuo manipulado e hipnotizado, sino el individuo móvil, el individuo cuya trayectoria que sapea con las cosas con la esperanza, por lo general defraudada de sapear con su propia vida. En una época de consumo emocional, lo importante ya no es tanto acumular cosas como intensificar el presente que se vive. Vanaheim sostenía que el consumo nos condena a un envejecimiento prematuro. Más justo sería decir que en el que el sueño de la eterna juventud, de un presente que siempre vuelve a comenzar y a vivirse. Aquí se encuentra el deseo más profundo del Homo consumericus, motivo por el cual el consumo del ciclo 3 puede parecerse a una mini fiesta, aunque el universo del consumo es inseparable
de la relación con las cosas. Paradójicamente, es la preocupación por el tiempo lo que constituye hoy su motivación subterránea, en el cual bullir de las necesidades hay que oír los ecos de la búsqueda de una juventud emocional estimulada hasta el infinito. Levi Strauss señalaba que el consumo moderno estaba convirtiendo a los norteamericanos en niños, siempre al acecho de novedades. Hay mucha injusticia caricaturesca en tomar la parte por el todo, el juego por la vida, el consumo por la existencia. El neoadulto que se desahoga en Euro Disney no recae en la infancia, se divierte infantilizándose, suspendiendo lo real en un espacio-tiempo limitado. Juega a creer que cree o hacer creer a los demás que es otra persona. Olvida, disfraza, se despoja temporalmente de su personalidad para fingir otra. El consumo regresivo es sobre todo el signo de una cultura hedonista, lúcida y juvenil, de una época que las compras se realizan por morbo de experiencias subjetivas. Si el cosmos de la racionalidad instrumental es testigo de la fuerza que tiene la búsqueda del sentido, lo es todavía más de la creciente necesidad de olvidar el sentido, de evadirse de la vida corriente, con actividades insignificantes y gratuitas que nos liberan de la obra de la libertad, nos dan una irresponsabilidad que vivimos con placer. No es la levedad del ser lo que es insoportable, sino de manera creciente la inseguridad del mundo liberal, el exceso de eventualidades, el peso del libre gobierno de uno mismo cuanto más se preocupa y se responsabiliza uno de sí mismo. Más crece la necesidad de la levedad vacía, de un descanso próximo al esfuerzo cero, de despreocupación inocente. Ya no es alineación del sujeto, sino uso de la libertad para dejar de pensar, olvidarse a uno mismo y desampararse de la carga de su historia. 4. La organización postfordiana de la economía. La fase 3, en que se ve la hipertrofia de la oferta, aparece como una economía dominada por la demanda. El desafío ya no es tanto producir en masa y continuamente, sino asegurar la mayor rapidez de salida de productos del mercado. Responder a la demanda antes que a los rivales. En las economías postfordianas de la fase 3, el lugar esencial corresponde a la reactividad, la preconcepción, la innovación rápida de los productos. Lo que triunfa no es la omnipotencia del logotipo, sino la fuerza de los valores hedonistas. El gusto por el cambio, el deseo generalizado de desafiar la fuerza de los valores hedonistas. El participar en la sociedad de la moda. 5. Hacia un turboconsumidor. La fase 5, la economía de masas, nace en el momento en el que los hogares consiguen estar bien equipados. Un teléfono, una televisión, un coche para la familia. La fase 3, sin duda, se ha liberado de esta lógica, ya que el equipamiento se centra cada vez más en el equipamiento de los individuos que intentan el hogar, el pluriequipamiento que innegablemente permite una relajación de los controles familiares, una mayor independencia de los jóvenes, más autónoma, personal y cotidiana. En pocas palabras, prácticas de consumo más individualizadas. Con el autoservicio, la gran distribución ha posibilitado prácticas y un imaginario libertad individual. Un universo de compra caracterizado por el principio de la libre disposición de sí. No ha funcionado solo como un agente de democratización del consumo, sino que ha contribuido a su nivel a la individualización de las prácticas de compra, de los gustos y las exigencias.
La fase 2 no se reduce en la difusión de los bienes de confort entre las masas. Ha crecido al mismo tiempo una cultura cotidiana, dominada por la mitología de la felicidad privada y los ideales hedonistas. Todo se vende con la promesa de la felicidad individual, vivir mejor, entre comillas, aprovechar la vida, gozar del confort y de las novedades comerciales. Aparecen como derechos del individuo, como fines en sí, preocupaciones cotidianas de masas. Pregona con letras del neón el nuevo evangelio. Comprad, gozad, esta es la gran verdad. Tal es la sociedad del consumo, cuya ambición declarada es liberar el principio de placer, descargar el hombre de todo un pasado de privaciones, inhibiciones y ascetismo. La fase 2 corresponde a la puesta en órbita del individualismo de masas, hedonista y consumista. El turboconsumismo. Por conceptualizarla con una fórmula, la fase 3 representa el paso de la edad de la elección a la edad de la hiperelección, de monoequipamiento al multiequipamiento, del consumismo discontinuo al consumismo continuo, del consumismo individualista al consumismo hiperindividualista, de un consumismo articulado por la familia a un consumismo centrado en el individuo. La sociedad del hiperconsumo puede escribir en sus banderas con letras triunfales: a cada cual sus objetos, a cada cual su uso, a cada cual su ritmo de vida. Lo que define la frase es la debilitación del poder directivo de las reglas colectivas, la creciente personalización de las prácticas cotidianas, la mayor libertad de los agentes en relación con la clase a la que pertenecen. En la fase 1 y 2, los consumidores se desplazan para ir a los establecimientos. En la fase 3, es el comercio al que van ellos. Organiza lugares de venta en función de los horarios y de frecuentación de los flujos de paso. Se extiende la costumbre a la gestión y el resultado instantáneos, dando a todos quieren llamar y estar ya en comunicación, ver y comprar en el acto, en todas partes y en cualquier momento. La época de la bendita paciencia, en que la experiencia de la espera es un elemento de la felicidad, desaparece en beneficio de una cultura de la impaciencia y de la satisfacción inmediata de los deseos. Es el tiempo de la espera cero, de lo que quiero, cuando quiero, donde quiero, ya que el turboconsumidor lo quiere todo y enseguida, sin que le importe el día ni la hora. Mientras lo proliferen las ofertas y las demandas en tiempo real, el homo consumans se volverá alérgico a la menor espera, devorando como ésta por el tiempo comprimido en la inmadurez y la urgencia. El empeño en comprimir el tiempo se ha interpretado como uno de los signos del advenimiento de una nueva condición temporal del hombre, caracterizada por la sacralización del presente, por un presente absoluto, autosuficiente, cada vez más despegado del pasado y del futuro. Al invadir la cotidianidad y conquistar el conjunto de las actividades humanas, el orden del tiempo precipitado hace desaparecer, como quien dice, la distancia y la perspectiva necesidad para pensar. Destruir los universos simbólicos encierra al hombre en inmadurez activa. Nuevo modelo de nuestra relación con el tiempo. La urgencia se presenta como el metatiempo de la fase 3. No una temporalidad uniformemente apremiante, sino un sistema compuesto de temporalidades muy heterogéneas. El tiempo operativo se opone al tiempo hedonista, al tiempo de las obligaciones, al tiempo recreativo, al tiempo precipitado, el tiempo descomprimido de los juegos y espectáculos, del descanso, de todos los momentos centrados en los goces sensuales y estéticos. La fase 3 se organiza bajo el signo de un consumo policrónico.
La pulverización de los sentimientos y las imposiciones de clase han posibilitado las elecciones particulares y la libre expresión de los placeres y los gustos personales. El a cada cual su lugar, citado, que expresa la primacia del grupo social, se sustituye por un principio de legitimidad opuesto, que cada cual haga lo que le plazca. La cuestión central no es ya ser como los demás, sino elegir en el sobreabundante oferta del mercado. El principio de la autonomía se ha convertido en la regla de la orientación legítima de las conductas individuales. En la actualidad, lo que marca la diferencia en los géneros de vida no es tanto el origen de clase, sino el dinero que se dispone. Aunque el orden social esté escindido, el universo simbólico de las normas en homogéneo, el momento tercero es contemporáneo a la pulverización de esta lógica piramidal, en beneficio de un modelo horizontal o red fragmentando y policentrizando, en la cual los microgrupos identitarios se yuxtaponen en un espacio heterogéneo de gustos, estéticas y prácticas. La frase 3 ha forzado otro poco esta lógica, ya que el niño o el preadolescente ejerce una influencia cada vez mayor en las compras realizadas por los padres. Se ha convertido en un comprador convertido a un comprador decisorio, por el dinero que le dan para gustos y al mismo tiempo para un prescriptor de compras, por el nuevo papel que desempeña en la relación con los padres. El hijo mudo forma parte de una época pasada. En la situación actual, elige, emite voto, da consejo cuando se hacen de compras y los padres tienen en cuenta sus deseos. Le transmiten un estilo hiperconsumidor a un hijo al que se escucha que tiene derecho a elegir por sí mismo, que dispone de una parcela de hogar adquisitivo y que controla directa o indirectamente una parte de los gastos del hogar. En nuestros días, el consumo se concibe como instrumento de placer, adiestramiento y desarrollo de la autonomía del hijo. Al mismo tiempo, el consumidor acentúa para los padres una lógica experiencial que esencialmente es un momento de alegría ocasionado por el espectáculo del placer de los hijos. La fase 3 es en ese cosmos el que prevalece el consumo amor. Entre comillas, el consumo fiesta tanto de los más pequeños como de los más ancianos. En la hora que crece el hijo rey informado, que decide y prescribe el consumo, aparece como un medio de comprar la paz en la familia, una manera de hacerse perdonar por demasiadas ausencias largas y al mismo tiempo un derecho del hijo basado en el derecho de la felicidad y a los placeres, a la individualidad. El consumo senior funciona más aún que estos tramos de edad, como una especie de terapia cotidiana, como una forma de exorcizar el sentimiento de inutilidad, la angustia de la soledad y del tiempo que pasa. Según estas tesis, ha nacido una época nueva caracterizada por el advenimiento del consumidor emprendedor, que sustituye lo individual por lo familiar, el egoísmo por la solidaridad, lo inútil por lo esencial y lo efímero por lo duradero. Este consumo significa sobre todo el individualismo, no es sinónimo de egoísmo absoluto. Puede ser compatible con el espíritu de responsabilidad, con la preocupación por ciertos valores, aunque sea un régimen de geometría variable, sin obligación ni sanción. La relajación de los controles colectivos, las normas hedonistas, la superoferta, la educación liberal, todo ha contribuido a producir un individuo separado de los fines comunes y que abandonando a sus propias fuerzas, se muestra a su menudo incapaz de resistirse tanto a las tentaciones exteriores como a los impulsos interiores. 6. El fabuloso destino del Homo consumericus. El sistema de créditos en estos mismos años,
los años 20 y luego en la posguerra, permitió desarrollar una nueva moral y una nueva psicología por las que ya no es necesario economizar primero y comprar después. Nadie opinó en contra. El éxito fue total, ya que en la domesticación por el consumo moderno fue más allá de todas las previsiones. Todas las inhibiciones, todas las defensas, entre comillas, retrógradas se han eliminado. Solo quedan en la palestra la legitimidad consumista, las incitaciones, el goce del instante, los himnos de felicidad y la conservación de uno mismo. El primer gran ciclo de racialización y modernización del consumo ha terminado. Ya no queda nada más que abolir. Todo el mundo ya está formado, educado, adaptado al consumo ilimitado. Comienza la era del hiperconsumo. La fase 3, esta es la civilización en la que el referente hedonista se impone como evidencia. Espiritualidad consumista. Ni siquiera la religión representa ya una fuerza de oposición al avance del consumo mundo. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, la Iglesia no puede ya por delante las ideas del pecado mortal. No exalta el sacrificio ni la renuncia. El rigorismo y la culpabilización se han atenuado mucho, lo mismo que los antiguos temas del sufrimiento y la mortificación. Mientras las ideas del placer y el deseo se desvinculan del pecado, la necesidad de cargar con la propia cruz ha desaparecido. No se trata ya tanto de inculcar la aceptación de las adversidades, sino de responder a las decepciones de las mitologías secuales, que no han conseguido mantener sus promesas de aportar la dimensión espiritual, necesaria para la plenitud de la persona. De ser una religión centrada en la salvación de ultratumba, el cristianismo ha pasado de ser una religión al servicio de la felicidad mundana, que pone al acento de los valores de la solidaridad y el amor en la armonía, la paz interior, la realización total de la persona, por donde se ve que somos menos testigos de un retorno de lo religioso que de una reinterpretación global del cristianismo, que se ha adaptado a los ideales de la felicidad, hedonismo, plenitud de los individuos difundidos por el capitalismo de consumo. El universo hiperbólico del consumo no se ha ido a la tumba de la religión, sino al instrumento de su adaptación a la civilización moderna, la felicidad en la tierra. En ninguna parte es tan manifiesto el fenómeno como en una nebulosa místico-histórica y los medios que asumen la New Age en la sociedad del hiperconsumo. Incluso la espiritualidad se compra y se vende. Lo que constituía un cortafuegos para el desenfreno de la mercancía se ha metaforceado en palanca de una propagación, de una prolongación que también se va llevando a la fase 3, es la que se ve difuminarse al espacio que hay entre el Homo religiosus y el Homo consumericus. Al mismo tiempo como el debilitamiento de la capacidad de organizadora de las instituciones religiosas. Como telón de fondo, la tendencia general es la individualización del creer y el obrar, a la afectivización y relativización de las creencias. Actualmente incluso la espiritualidad funciona en régimen de autoservicio, en la expresión de las emociones y los sentimientos, en las búsquedas originadas por la preocupación por el mayor bienestar personal, de acuerdo con la lógica experiencial de propiamente dichos como de las nuevas religiones sin Dios. Es la búsqueda de la plenitud psicológica del sujeto. Lo que da valor a la religión ya no es posición de la verdad absoluta, sino la virtud que se le atribuye de proporcionar al acceso a un estado de odontología superior, a una vida subjetiva menor y más auténtica, en el cual, diente por diente, conviene subrayarlo. Creer no es consumir, por inhibirse en la continuidad de una tradición, por buscar lo esencial, lo divino y el sentido de la vida. El espíritu de la fe
no puede confundirse con el espíritu pragmático del consumismo. Como es lógico, no se trata de la disolución de lo religioso en el consumo. Simplemente asistimos a la ampliación de la fórmula del supermercado, hasta los territorios del sentido, a la penetración de los principios del hiperconsumo, en el interior mismo del alma religiosa. La fase se organiza bajo los auspicios del consumo correcto, del gusto, conciencia cívica, ecológica y socialmente responsable. Al mismo tiempo, la mercancía responsable se complementa con un consumo de acciones humanitarias. El auge de las galas mediatizarias de beneficencia de masas, con estrellas, juegos, risas, lágrimas, diluvios de llamadas y donativos. El hiperconsumidor experiencial devota por las mega espectáculos de la bondad, los testimonios desgarradores, el rock caritativo, las grandes estrellas del servicio de la solidaridad, todo un inmenso ambiente festivo e interactivo. El estadio terminal del consumo se realiza con la consagración del valor ético, instrumento de afirmación identitaria de los neoconsumidores y generador de emociones minuto, para los espectadores de los maratones filantrópicos. El festival de objetos se superpone ahora al consumidor de responsabilidad cívica en la fiesta de los buenos sentimientos. Se van las aguas heladas al cálculo egoísta. Paso al paso y caritatismo de la felicidad dada se ve recibida directo y en primer plano tras el consumo demostrativo de las clases ricas, la subasta del bien catódico. Ya no hay antagonismo entre el hedonismo y el desinterés, entre individualismo y altruismo, idealismo y espectacularismo, consumismo y generosidad. Nuestra época ha mezclado estos antiguos límites a mayor felicidad del hiperconsumidor, sentimental, mediático, movilizado episódicamente a distancia. La dinámica del consumidor mundo no se ha detenido aquí. Todas las instituciones sociales están reformadas, revisadas y corregidas por el turboconsumismo. La pareja se desinstitucionaliza y se privatiza, volviéndose más contractual, más inestable, ya que cada parte quiere ser autónoma y quiere conservar su disponibilidad en un compromiso que se considera rescindible. Descenso de las bodas, aumento de las uniones libres, incrementos del divorcio, precariedad de los vehículos y de los vínculos. La familia ya no se libra de un modo alguno de las estrategias temporales, individualizadas, contractualizadas del individuo consumidor. La política, mientras crecen las oscilaciones de urnas, muchos ciudadanos manifiestan una adhesión más flotante a los partidos políticos. Se orientan más individualmente, cambian de voto según la naturaleza y la apuesta de las elecciones. El voto estratégico del consumidor político tiende a reemplazar el voto de la clase a la antigua usanza. La actividad sindical aquí todavía vence el vínculo temporal y a distancia, ya que el afiliado ha acabado por convertirse en un simple cotizante, un cliente, entre comillas, que trata con la organización sindical como un instituto corriente. Tras el compromiso identitario que prevalecía hasta hace poco, ha llegado para sustituirle una relación de tipo utilitario. Estamos en un momento en el que se impone más o menos todas las esferas el principio del autoservicio de transitoriedad de los vínculos, la instrumentalización utilista de las instituciones, el cálculo individualista de los costes y los beneficios. El espíritu revolucionario no puede resistirse a los encantos del Edén consumista. Se construyó una nueva cultura que sustituyó los sueños de discontinuidad histórica por el culto de plenitud subjetiva, a la calidad de vida, a la salud infinita. Cuanto menos utopía revolucionaria hay, más aumenta el carácter reflexivo del consumo mundo reptiliano de verde. Rechazo de la homogeneización planetaria, ofensiva contra los transgénicos, cruzada contra las marcas y la publicidad,
Todo esto se alimenta de los ideales y de la felicidad y de la calidad de vida, de hedonismo y mayor bienestar que solo del capitalismo de consumo ha conseguido difundir a gran escala. Conforme el consumismo amplía su influencia, siguen reafirmándose las exigencias del consumismo personal, de ser estimado y estimarse a uno mismo por lo que consigue. La existencia humana ya no es totalmente en manos del orden comercial y hedonista. No nos hemos vuelto consumidores de nuestra propia vida. Si las relaciones de vecindad se debilitaran, no es beneficio enclaustratismo doméstico, sino una socialización extensa, más selectiva, más efímera, más emocional, o dicho de otro modo, en la onda del espíritu hiperconsumista. Aniquilación de los valores. Sin embargo, otra de las razones permiten mostrarse menos pesimistas, pues la desintegración de los valores tiene un límite: los derechos humanos, las libertades públicas e individuales, el ideal de tolerancia, el rechazo de la violencia, el ideal de la tolerancia, la explotación de los débiles son principios que no han naufragado. Aun cuando el espíritu de sacrificio y el ideal de vivir para los demás apenas se profesen ya, no se puede comparar la cultura hiperconsumista con el grado cero de los valores y de los comportamientos altruistas. La compasión, la indignación, los actos de ayuda y la solidaridad. Nada de esto se ha erradicado por todas partes. Vemos el florecimiento de generosidad circunstancial, emocional e indolora. Todavía sensible a la desgracia de los demás, todavía deseoso de sentirse útil al prójimo, el corazón del individuo hiperconsumidor no se ha dejado de latir, aunque tiene otro ritmo. Cuanto más generaliza la comercialización de los modos de vida, más se afirma el valor del polo afectivo de la vida privada. El universo de consumo mundo no puede poner fin al principio de la afectividad. Lo consagra como valor superior, propio de la cultura del individuo, que, por aspirar a la autonomía personal, rechaza las regulaciones institucionales del tiempo privado. En el horizonte no se despunta la aniquilación de los valores y los sentimientos, sino más prostáticamente la desregularización de la existencia, la vida sin protección, la fragilización de la ansiedad, de las depresiones, de las carencias de autoestima, el duro trabajo de vivir. Recordemos lo que dijo Woody Allen: Dios ha muerto, Freud ha muerto, y en cuanto a mí, no me siento bien. Mientras resplandece la euforia de bienestar, todos tienen más o menos la sensación de no haber vivido lo que habían querido vivir, de no ser comprendidos debidamente, de estar al margen de la verdadera vida. La civilización que se avecina no elimina la sociedad humana, destruye la tranquilidad con uno mismo y a la paz con el mundo, ya que es como si las intranquilidades e insatisfacciones respecto de uno mismo aumentaran en ración proporcional a las satisfacciones aportadas por el mercado. Segunda parte. Placeres privados, felicidad herida. Si nos concentramos en lo esencial, destacan 5 grandes modelos pragmáticos que gobiernan la inteligibilidad del placer y la felicidad en nuestras sociedades. He aquí la paradoja mayor. Las satisfacciones que se viven son más numerosas que nunca. La alegría de vivir no avanza, léase, retrocede. La felicidad parece siempre inaccesible, aunque al menos en apariencia disponemos de más ocasiones para recoger sus frutos. Este estado no nos acerca ni al infierno ni al cielo. Define simplemente el momento de felicidad paradójica cuyas luces y sombras trato de describir aquí. 7. Penia. Goces materiales, insatisfacción existencial. Opulencia material, déficit de felicidad.
proliferación de los bienes consumibles, espiral de carencias. La sociedad del hiperconsumo es aquella en la que las insatisfacciones crecen más deprisa que las ofertas de felicidad. Se consume más, pero se vive menos. Cuantas más se desatan los apetitos de compra, más aumentan las insatisfacciones individuales. Derrota, decepción, desilusión, desazón, nueva pobreza. El universo comercializado agrava metódicamente el malestar del hombre, poniéndolo en un estado de insatisfacción irremediable. De aquí que Peña sea la figura representativa, el hiperconsumidor, el símbolo de lo trágico, de la opulencia. Decepción, permítanme dudarlo. Pocos son realmente los ciudadanos que acusan a estos bienes de no aportar más que confort y casi ningún placer. La verdad es más bien que no se les presta atención, que es distinto. No hay mal humor ni amargura, solo el uso vagamente indiferente del consumidor. La decepción de las cosas es más superficial que profunda. Es sobre todo un fenómeno más retórico que emocional. Si el consumo de productos duraderos generara el postre pocos sentimientos de decepción, es porque la relación con el objeto utilitario procede con una expectativa ilimitada, concreta, que no se abarca toda la existencia. Paradójico. Abandonado a sus propias fuerzas, el individuo envanecido vive como un asunto personal, lo que es una realidad socioeconómica. La época ve consolidarse la individualización del fracaso social, ya que todas las encuestas ponen de manifiesto que el paro obsesiona a los ciudadanos, cuestiona la identidad personal y social. Proliferación de separaciones, espiral de divorcios, conflictos por la custodia de los hijos, dificultades para comunicarse. El proceso de individualización comporta expectativas más intensas de la vida de pareja y al mismo tiempo la multiplicación de los conflictos y las decepciones íntimas. Cuando la pareja se basa únicamente en el sentimiento, todo acaba en rupturas, crisis relacionales y desilusiones. Así, la felicidad en el sentimiento, cuando más deseo de proximidad emocional y más deseo de comunicación intensa expresa el individuo, más decepciones experimenta. Sin embargo, al difundir por todo el cuerpo social el ideal de la realización personal, la sociedad del hiperconsumo ha escarbado de las discordancias entre lo deseable y lo efectivo, lo imaginario y lo real, las aspiraciones y las vivencias cotidianas, como los modos de existencia se destradicionalizan, como las vidas personales y profesionales se vuelven inseguras y precarias. Se multiplican las ocasiones en que se siente tristeza, se duda uno mismo y se emiten juicios negativos sobre la propia vida. Todo hace pensar que la civilización hipermoderna, al remitir cada vez más al individuo a sí mismo, crea más ocasiones de angustia. Ha llegado el momento de revisar estas tesis, pues si hay algo trágico, en general se encuentra menos en la esclavitud de las cosas que en la relación, cada vez más difícil con un mismo y con los demás. El fracaso no es del consumidor, se refiere al individuo sujeto y a su existencia íntima. Ironía de la época, la civilización de la hipermercancía no ha creado tanto la alineación de las cosas como ha acentuado los deseos de ser uno mismo, los desacuerdos con uno mismo y con los demás, la dificultad de existir como sujeto. Decepción, frustración. En los procesos inocuos contra los cosmos consumista, la publicidad ocupa, como se sabe, un lugar primordial, por machacar a los consumidores, por crear necesidades superfluas, por lanzar incesantemente nuevos deseos de comprar, por identificar la felicidad.
con los bienes comerciales. Se ha acusado de la publicidad no solo para manipular, estandarizar e idiotizar a las personas, sino también de ser una trampa diabólica que hincha hasta el infinito la insatisfacción individual. Espectáculo eufórico contribuye a propalar un sentimiento de infelicidad crónica. Bajo su imperio, Penia llega a su apogeo. Controlar la esfera de las necesidades, condicionar al consumidor, aumentarle el poder de la decisión para transferirlo a la empresa. Tal es la función de la publicidad, abrumado al consumidor como un diluvio de imágenes de felicidad, prometiéndole salud y belleza. Eso es lo que crea y recrea las necesidades que el aparato productivo quiere satisfacer. Dirigido por las técnicas de persuasión, se despoja al consumidor de toda autonomía verdadera. La oferta y la comunicación comercial tendrán un adelante poder soberano, excitando los deseos de consumir, desculpabilizando el gusto por gastar. La publicidad tenía un objeto: reorganizar de arriba abajo los modos de vida tradicionales. Ella creó una nueva cultura cotidiana basada en una visión mercantilizada de la vida, por lo cual la publicidad se presta como un dispositivo de esencia modernista. El poder absoluto de la sociedad sobre sí misma y su derecho a definirse y organizarse sin recurrir a ningún principio ajeno a ella. Así como el Estado moderno se reacciona y ajena a todo un fundamento trascendente. Así la publicidad se las ha ingeniado para alejar los modos de vida de la herencia tradicionalista. Soberanía del pueblo, poder publicitario en ambos casos. Se ha materializado al mismo proceso de autonominación frente a las fuerzas normativas recibidas del pasado ancestral. Este proceso es de la destradicionalización y racionalización de la vida. Define a la empresa publicitaria de las fases 1 y 2 como poder de tipo prometeico y constructivista, comprobable a los proyectos políticos y revolucionarios del mercado. Si hay que recausar la idea de la publicidad tener el poder demiurgénico, diré que el consumidor criba y la selecciona las invitaciones que le salen al paso, y no presta atención más que a lo que está en sintonía con sus intereses, sus expectativas y sus preferencias. Robert Leduc. Si a usted no le gusta el whisky, ningún cartel lo convencerá jamás de que lo compre. La publicidad propone, el consumidor dispone. Aquella tiene poder, pero no todo el poder. Todo esto se impone como algo evidente, educadas en el lenguaje de los bienes comerciales, alimentadas con la leche de la mercancía espectáculo. Las masas ya son de entrada consumistas y están espontáneamente prendadas en las compras y las evasiones, las novedades y el vivir mejor, por lo cual la publicidad ha dejado de ser un agente inventor de un estilo de vida radicalmente nuevo. Los adversarios de la publicidad se enfadan porque las últimas tendencias se dedican a difundir valores y mensajes con sentido. A semejanza de un sistema totalitario, la acusación es fuerte, la argumentación débil. ¿Dónde está la dominación despótica cuando el marketing de los valores no hace más que alinearse con la ideología triunfante de los derechos humanos, la moralidad mínima o la ecología? Aún falta mucho, porque la publicidad solo exalta el consensuado. Cuanto más creativa y social se quiere la comunicación, más pone en escena sistemas referenciales que no son suyos, que están ya consagrados por el cuerpo social. La publicidad hipermoderna se presenta más como una caja de resonancia que como un agente de transformación social y cultural. Educa al consumidor y lo refleja. La fase 3 se apoya menos a un consumidor hipnotizado por la magia de las marcas que un consumidor distanciado y nómada. Aunque este cambio no significa soberanía del consumidor, al menos permite vaciar de contenido el paradigma de la omnipotencia publicitaria. Encerrado en el universo de las cosas, víctima de una sed insaciable de goces y novedades, siempre deseoso de lo que se pueda ofrecer, el neoconsumidor es esclavo de un juego de resultado negativo, en el que las insatisfacciones no dejan de intensificarse
Apenas se sacia una necesidad cuando aparece otra que reactiva la sensación de privación y empobrecimiento psicológico. Un nuevo sentimiento trágico se ha apoderado de nuestra vida, lo trágico de la satisfacción perpetuamente insatisfecha. Por más de las mercancías seduzcan con precios ilimitados, los deseos de los consumidores a la postre no son exagerados. Las insatisfacciones pueden ser recurrentes, pero no por eso vuelven al presente invivible o desastroso, pues las inspiraciones permanecen en términos generales, dentro de los límites de lo posible. La adaptación de la intensidad de las aspiraciones a las circunstancias define mejor al hiperconsumidor que la hipertrofia de Peina. A pesar de los deseos de más dinero que se expresan con frecuencia creciente, lo que acarrea las mayores alergias y las peores desgracias a la mayoría de nosotros no es la adquisición de cosas, sino la relación con nosotros mismos y con los demás. Son los demás y las cosas quienes suscitan las pasiones más inmoderadas, las alegrías, pero también los sufrimientos más vivos. Está claro que el Homo Felix no se puede identificar con el Homo Consumens. El deseo de cosas está lejos de haber colonizado totalmente los ideales y los fines de existencia, por lo cual la relación con el otro es lo que puede poner mayores obstáculos a la felicidad y lo que impone a las cosas cruzar abismo de la insatisfacción. Dado que moverse, luchar, hacer, transformar, alcanzar, superarse, es una necesidad humana sin fecha de caducidad, fuente de satisfacciones y de movilización. Las insuficiencias del nivel de vida no suelen acabar en pesadilla. Las prioridades del hacer relativizan o compensan las frustraciones del tener. Las frustraciones vinculadas al consumo tienen un límite. Las relativas a la existencia subjetiva e intersubjetiva se agravan ya que las sensaciones de carencia se expresan, se refieren a la comunicación, el amor, la realización profesional, el reconocimiento, el respeto, la autoestima. En esta constelación de dimensiones plurales no hay ni conciencia de clase, ni solidaridad del grupo, ni destino común, sino trayectorias e historias personales muy diferentes, víctimas de procesos de descalificación o invalidación social, de situaciones y dificultades individuales. Los únicos desafilados aparecen en una sociedad que, por ser brutalmente desigualitaria, también es hiperindividualista. Al mismo tiempo, o dicho de otro modo, se ha librado del marco cultural y social de las clases tradicionales. Ya no existe subcultura comparable a los guetos y de la pobreza tradicional, incluso excluida del universo laboral. La población de las zonas urbanas deprimidas y de los barrios pobres de la periferia participan a los valores individualistas y consumistas de las clases medias. La preocupación por la personalidad y por la realización del individuo. Ahora, incluso los menos privilegiados quieren tener acceso a los signos emblemáticos de la sociedad de hiperconsumo y dan muestras de aspiraciones y comportamientos individualistas. Aunque sea obedeciendo a la moda, el consumismo en las condiciones presentes constituye gran parte de su identidad. Cuando las demás vías de reconocimiento social fallan, sacar pasta y consumir se imponen como objetos preeminentes. Mediador de la vida, el consumo se tiene a sí mismo por algo que se permite liberarse del desprecio social y de la imagen negativa de uno mismo. Así que la sociedad del hiperconsumo se caracteriza tanto por el aumento de los sentimientos de exclusión social como por la intensificación de los derechos de identidad, de dignidad y de reconocimiento individual. Por un lado, los jóvenes de los barrios periféricos de las grandes ciudades asimilan masivamente las normas y los valores consumistas. Por el otro, la vida precaria y la pobreza le impiden participar plenamente en las actividades de consumo y en las diversiones comerciales. De esta contradicción surge con fuerza un chorro de sentimientos de exclusión y de frustración, al mismo tiempo que comportamientos del tipo delictivo, despreciando la condición obrera y la cultura laboral, rechazando la política y el sindicalismo. Los jóvenes, marginados, construyen su identidad alrededor del consumo y de la pasta, de la pinta y el trapicheo. Pero estos fenómenos no pueden aislarse del auge de la cultura consumista que ha contribuido abundantemente, por un lado, a disolver las conciencias de clase y la autoridad familiar.
La conciencia de estas dos series de fenómenos se encuentra con la base de desculpabilización y la trivialización de la delincuencia en las zonas sociales de la exclusión. Privados de la referencia y de los horizontes, frustrados de su forma de vivir, desestabilizados por la deficiencia y la educación parental, presente en todos los medios que en particular las capas sociales afectan por el desempleo y el choque de culturas. Los jóvenes urbanos reivindican la delincuencia como una forma de vida normal en un universo recibido como una jungla en los que aquellos no pueden vivir como todo el mundo. Una de las ironías de la época es que excluidos del consumo también son una especie de hiperconsumidores, privados por la participación auténtica en el mundo laboral. Compensaciones en el consumo, en la adquisición de servicios o de bienes de equipo, aunque a veces sea un prejuicio de lo más útil. Es así como algunos hogares pueden abandonar la televisión de pago aunque no tengan para pagar el recibo de la luz. En los que medios desfavorecidos de Gran Bretaña 2 o 3 niños tienen televisión en su habitación. Las pensiones y las actitudes consumistas no se detienen en las fronteras de la pobreza y hoy se extienden por todas las capas sociales, incluidas las que viven en la seguridad social. Por un lado, la fase 3 es una máquina tremenda de socialización por el consumo. Por otro, desorganiza los comportamientos de tragedias y trayectorias distintas enteras de la población, que son incapaces de adaptarse a la pobreza y de resistirse a las tentaciones de la oferta comercial. En la fase 3, los have-nots no se entienden con pobres solo porque consuman pocos bienes y diversiones, sino también porque consumen demasiadas imágenes de felicidad comercial. En este producto, el análisis se podría formular en una hipótesis por donde más influye la publicidad, y no como se suele afirmar por la inflación mediática de escenas de sangre en horas de mayor audiencia. Las cadenas de televisión de Estados Unidos emiten más de 15 minutos de publicidad por hora. Los concursos hacen soñar con una vida rica. Las películas y teleseries retratan las formas de vida de las clases medias. Una vida rica. ¿Cómo es posible que una sobreexplotación de imágenes y dinero y el consumo feliz no aumente el malestar de los excluidos, no exaspere los deseos y las frustraciones de los jóvenes con menos recursos? Lo que incita a la violencia real no es tanto el alud de imágenes violentas, con la diferencia entre la realidad y lo que se espectaculariza como modelo ideal. La brecha que separa exhortación al consumo del coste real de este desde fines de los años 70. El número de menores juzgados por actos de violencia se ha multiplicado por 4. No relacionar este hecho directamente con la disgregación de las familias, con la pérdida de la autoridad parental, con las insuficiencias de la educación, que han dado lugar a la erosión del sentido de los límites de las reglas, y las prohibiciones de una juventud más abandonada a sí misma, que despojada de los referentes muestra menos capacidad para soportar las frustraciones y los impedimentos. Cuando se cierran las expectativas del futuro, cuando la participación en el mundo de la vida dominante no existe, y cuando bajo el nivel de tolerancia a las frustraciones, la violencia permite transformar la desesperación en afirmación subjetiva, en documento de identidad que genera respeto y gratificación en ciertos medios. La fase 3 es testigo de lo que podría llamarse individualismo salvaje, es decir, anómalo transgresor que combina lógica de la carencia, pobreza, fracaso, y la lógica del exceso, la lógica de la frustración y la lógica de la heroificación, pulsión del odio y la estrategia utilitaria. En la sociedad del hiperconsumo, la precariedad intensifica el trastorno psicológico, la convicción de haber fracasado en la vida. Entre las clases móviles socializadas por el trabajo, las frustraciones propiamente materiales disminuyen. Entre los de abajo, se agravan y generalizan la convicción de que se lleva una vida que no es vida. Esta es la violencia de la civilización de la felicidad, su nueva vía crucis. Si la fase 3 significa para unos tener cada vez más y vivir más, para los desfavorecidos crea un cambio de convicción de vivir menos y de ser menos. Al hacer el balance humano de la fase 2, Forte señalaba ya en su libro famoso que la insatisfacción, el estar hartos, la melancolía se había vuelto los rasgos más destacados del hombre en medio de las sociedades prósperas. Atiborrado de bienes de consumo, pero solo inestable, este hombre ya sabe que
Es más difícil ser feliz siendo rico que siendo pobre. Nada revela mejor los prejuicios objetivos de la civilización a la felicidad que la tremenda multiplicación de los trastornos psicóticos. El hecho está ahí. Cuanto más triunfa el consumo mundo, más se multiplican las desorganizaciones de la vida mental, el sufrimiento psicológico, el esfuerzo de vivir. Al romper las últimas costumbres y tradiciones estructurales, la revolución del consumo ha dejado a los individuos a merced de sus propias fuerzas. Y estos deben afrontar los problemas de la existencia sin contar con regulaciones ni apoyos colectivos. Por empujar individuos a que juzguen, midan su vida por el rasero de la imagen de la felicidad eufórica, siempre renovada y radiante. La civilización del bienestar potencia a escala masiva las frustraciones y los malestares existenciales. Instrumento de reflexión negativa, la socialización individualista y consumista crea la convicción de la que siempre falta lo esencial de la vida. Hay otro que sostiene, la epidemia hipermoderna del malestar se trata de los restos de la educación familiar. Son muchos, por decirlo en pocas palabras. La educación del tipo tradicionalista autoritario ha sido despojada por una educación psicologizada, felicidad inmediata. Ya no hay que meter en cintura ni que castigar, sino hacer todo lo posible para que el hijo no se sienta nunca insatisfecho ni desdichado. La civilización consumista y sus ideales hedonistas, ya que la negatividad a frustrar hijo aparece como el estilo educativo acorde a los valores del confort y del bienestar individualista. La sociedad consumista y la educación sin coerciones son parte del mismo sistema. La transformación de la esfera educativa no ha dejado de tener consecuencias profundas en la vida psíquica de los individuos. Uno de los efectos de la educación es que tiende a privar a los hijos de reglas, de pautas ordenadas y de regulaciones que son necesarias para la estructurización psíquica. En la base de la fragilidad subjetiva hipermoderna se advierte la ausencia de guía y de fuerzas interiores que ayuden a resistir a las adversidades. Los procesos de desinstitucionalización y psicologilización se han desestabilizado conjuntamente, han equilibrado las identidades subjetivas. Es posible que una sociedad que ordene a los individuos, que sean ellos mismos, se esté exigiendo demasiado, pero lo decisivo es que la cultura del bienestar total se encuentren despojados de recursos psíquicos, interiormente inermes para hacer frente a lo imprevisto y a la nueva complejidad de la existencia, poco o mal preparados para sostenerse en los cambios de la fortuna. En relación con un punto hay que acordarse de Durkheim, que concluyó su estudio sobre el suicidio con unas palabras: el malestar padecemos no se debe, pues, a las causas objetivas el sufrimiento haya aumentado en número o intensidad. No se refleja la gran pobreza económica, sino una alarmante desdicha moral. 8. Dionisio y la sociedad hedonista, sociedad antidionisíaca. La figura de Dionisio interrumpió la escena intelectual a fines de los años 70 para conceptuar el arte y el paisaje cultural de las democracias rediseñadas por el ímpetu de los valores hedonistas, disidentes y utópicos. En vez de adorar a la disciplina, a la familia o el trabajo, una cultura nueva acelera los placeres del consumo y la vida del presente. Con ese telón de fondo, una generación contestataria que rechaza la autoridad, la guerra, el puritanismo y los valores competitivos, llama a la liberación sexual, a la expresión directa de las emociones y las experiencias psicodélicas, a formas distintas de convivir. Hacer retroceder las fronteras del yo, flipar, vibrar y sentir el espíritu de los tiempos, pide placeres sin restricción. Subversión de las instituciones burguesas en nombre de una vida intensa y espontánea. No hay duda de que en ciertos casos el ocio espectáculo genera emociones colectivas que crean un vínculo de sociedad. Pero es un error atribuirle una función sustituirlo de la religión, pues si el ocio puede consolidar la cohesión comunitaria, es necesario subrayar un carácter frangible, efímero, a menudo epidérmico, a través del ocio, lo que constituye el cosmos relativista y pluralista, al gusto de cada cual. El ideal ya no es disolver el yo en las iconoclastias embriagadoras, sino encontrar la felicidad en el equilibrio y acceder a la armonía interior. Vivir en paz, sanamente y de forma
No es escapar de uno mismo y sus emociones y funciones colectivas lo que predomina, sino el homo individualis, que es el dueño de sí, incluso en la definición social de yo. Hay que desmentir las sociologías que interpretan la cultura bajo el signo del culto presente, dedicado a la celebración de las vivencias placenteras y disfrutar el momento por un lado, las incitaciones hedonistas por otro lado, raudales de información sobre los riesgos que nos amenazan. En el lugar de la conciliación con el instante, la fase 3 contempla y comporta una relación cada vez más problemática y angustiante con uno mismo. Relación sentimental no se valora porque se identifique con una vida llena de emociones y de sentido, sino también porque permite realizar una de las aspiraciones más profundas, ser reconocido como subjetividad incanjeable. No olvidemos de las personas. El ser amado supone ser elegido, sobreestimado. El placer de ser objeto de una atención especial, de existir para el otro en cuanto a la persona privilegiada. No se trata ya tanto de reavivar la memoria, sino de transformar el presente en tiempo lúcido y recreativo. ¿Qué es la Navidad sino una montaña de regalos para la alegría de los niños? Cuenta menos el fenómeno que conmemora que la diversión de que da pretexto con menos evocación del pasado, la donación del presente. Las fiestas están denominadas en todas partes la lógica de la diversión. 9. Superman. Obsesión, perfeccionista y placeres de los sentidos. Otra época, otra mitología. Superman ha destronado a Dionisio. Al leer las descripciones tengo que ver la sensación, sobre todo la textura de la sociedad y de la vida fagotizada por el ideal competitivo. Mayor bienestar y cuerpo de sanciones. Técnicas de relajación, yoga, zen, que el usuario se sienta bien del cuerpo y de cabeza. De lo que trata la nebulosa psicocorporal de orientación hedonista, de despertar la sensibilidad adormecida. Los mercados de consumo reflejan en todas partes el retroceso de la eficacia estricta en el beneficio de un proceso de hibridación en el que la perfección técnica no tiene valor, sino está mezclada con el procura placer de los sentidos y de la apariencia, ya que el hiperconsumidor es cada vez más sensible a la imagen personal, al estilo, a la estética de los productos, el posicionamiento funcional. No basta ya la fase del 3, equivale mucho menos a la desrealización y desensualización del mundo a la que la cosmetización generalizada por los signos, los objetos y los cuerpos. En los años 50 las mejores observaciones señalaban que la anexión al orden sexual por la diversión comunitaria identificaba como una distracción fácil de obtener como un placer frívolo por sí mismo. Las relaciones sexuales tenían tendencia a convertirse en bienes de consumo. Sin embargo, últimamente esas relaciones se han perdido. Ahora puedes todo conseguirlo de manera lúcida y capaz. ¿Qué queda en esas condiciones de juegos delicados y poéticos del amor? La era del porno y la sexología afirman las decisiones de la permisibilidad. No tenemos ya nada más erotismo hiperrealista y obsesivo, deshumanizado, deslastrado de la dimensión racional con el otro. Lo que califica la fase 3 no es tanto la desimbolización y el colapso afectivo cuanto la psicologización de masas de la sexualidad y la vida de la pareja. Simplemente el derrochamiento y la revolución sexual produjo un tremendo alud de frustraciones y malestar. La liberación de los cuerpos y la revolución alcanzó los límites de la revolución sexual. De forma que ahora hay perdedores de manera inevitable que se sienten por no llegar a ese tipo de vida. Por la desdicha sexual no llegará a sus últimas consecuencias. 10. Némesis, superexhibición de la felicidad, retroceso de la envidia. Como resumen, el segundo gran factor histórico que merece tenerse en cuenta es la inversión, expansión y ideología económica, característica de los tiempos modernos individualistas, en efecto sustituyó la cadena moral de los vicios privados. Celos, codicia, vanidad. Las competencias envidiosas se consideraban tradicionalmente en peligro o amenaza mortal, y ahora se tienen por elementos de progreso que permiten escapar la pobreza y la violencia en este sentido. Simplemente el lujo estaba pasado de moda, hoy está de moda. Era indignación, alienación, hoy señala la calidad de vida, el derecho democrático, el lujo sostenido de las antiguas condenas. Es el tiempo de legitimación y democratización de masas de los deseos del lujo.
es la abolición de la propiedad privada ya en nuestra actualidad, sino grandes utopías con el culto individualista al dinero y la plenitud íntima. La felicidad y la esperanza. La sociedad del hiperconsumismo se despliega en nombre de la producción y la felicidad. Comer, dormir, seducir, relajarse, hacer el amor. ¿Qué nos traerá esto a futuro? Solamente podemos tener en cuenta nuestra cultura básica e intentar entender siempre y cuando que el hiperconsumismo es mejorar nuestras vidas, pero inconscientemente quitarnos la felicidad que nos caracterizaba como humanos. ¿Cómo ignorar qué es eso que más apreciamos? ¿La alegría de vivir será simplemente una propina?